¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda a su amigo el licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros Nancy Villafán Pérez, maestra en juicios orales y en sistema penal acusatorio. Y aparte es postulante particular, docente e investigadora. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida hasta su casa. Muchas gracias por la invitación. Es de verdad todo un honor el poder coincidir con usted a través de estos medios. Gracias. El honor es mío. Miren, queremos tocar un tema muy importante. Queremos hablar con ustedes de las salidas alternas en el procedimiento penal acusatorio. Iniciemos, ¿qué son las salidas alternas? Bueno, las salidas alternas justamente son estas vías que se establecieron a partir de la reforma constitucional de junio de 2008 en materia de seguridad pública y justicia penal. Recordemos que parte de la exposición de motivos establecida en aquel entonces por el constituyente permanente consistió en que no todos los asuntos de este sistema de justicia penal, a distinción del sistema de justicia penal tradicional, tuvieran que verse involucrados dentro de todas las fases que conforman al proceso penal, incluyendo pues el tener que evitar el llegar a la última etapa del procedimiento penal, que en este caso pues es la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Bueno, pues porque se comprende en este sistema de justicia penal que hay asuntos que innecesariamente tienen que llegar a agotar todas las fases del procedimiento penal, porque en este sistema uno de los factores importantes es considerar la existencia de la víctima u ofendido. Más que en comparación con lo que buscábamos en el sistema tradicional, que todas las conductas que se llegaban a cometer pues fuesen criminalizadas, es decir, cuando hablábamos de derecho penal se entendía inmediatamente el efecto del derecho penal, ¿no? El apellido, le digo yo, el apellido del derecho penal, la pena, y necesariamente la pena era comprendida llevando a una persona a prisión. Eso significaba pues un costo enorme para el Estado, eso significaba que muchas veces las víctimas del delito no eran tomadas en consideración por cuanto a las necesidades que verdaderamente ésta tenía en el procedimiento. Es decir, ¿para qué le servía a una víctima saber muchas veces que la persona que había cometido una conducta delictiva en contra de ella iba a ir a parar a prisión? Absolutamente para nada, ¿no? Porque claro, de alguna manera lo que la víctima buscaba en ese procedimiento penal era verse resarcida, verse reparada por cuanto al daño que se le había ocasionado. En el procedimiento penal a la víctima anteriormente no se le tomaba en consideración como un actor fundamental. En este sistema, derivado del uso de las salidas alternas que se encuentran de alguna forma previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese es el fin, darle consideración a la víctima del delito a fin de que ésta busque ser resarcida, busque ser reparada por cuanto a los daños que se le hayan causado derivados de la propia comisión de la conducta delictiva. A ver, denos un ejemplo. Bueno, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, correlacionado con lo que se prevé en el artículo 17 de la Constitución, actualmente en el párrafo quinto del artículo 17 de la Constitución, existen dinámicas previstas en el procedimiento penal en donde las partes involucradas en ese procedimiento con motivo de la realización de una conducta delictiva pueden buscar las salidas alternas. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen dos tipos de salidas alternas: el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento penal. El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento penal están previstas para que se apliquen hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, porque dictándose el auto de apertura a juicio oral, prácticamente se echa a andar la maquinaria que el mismo sistema tiene disponible para efecto de vernos en la última etapa del procedimiento penal, que sería la etapa de juicio oral, en donde se tendría que llevar a cabo el desahogo probatorio a fin de que ese desahogo probatorio busque acreditar los extremos de la acusación del Ministerio Público o los extremos de la hipótesis del caso manejada por la defensa, se valoren los elementos probatorios que fueron desfilando uno a uno en la etapa de juicio oral y se tenga lo suficiente para poder emitir la sentencia, en este caso pudiendo ser condenatorio, pudiendo ser absolutoria. De manera tal entonces que ese acuerdo reparatorio y esa suspensión condicional del procedimiento penal lo que van a buscar es que las partes vean satisfechas sus necesidades. Por un lado, el imputado, es decir, la persona que cometió la conducta delictiva, vea satisfecha la necesidad de no verse involucrado dentro de un procedimiento penal en donde necesariamente se le tendría que imponer, en caso de encontrarlo penalmente responsable de la conducta delictiva, se le tendría que imponer una pena, ¿no? Muchas veces, en el caso de la legislación mexicana, prácticamente para todo tenemos previsto pena privativa de libertad, ¿no? Aunque pudiera buscar alguna otra posibilidad ya dictada la pena privativa de libertad, de que va a tener una sentencia condenatoria y el estigma social que eso representa para
esa persona, pues es totalmente cierto. Por el otro lado, la víctima del delito muchas veces al obtenerse la sentencia condenatoria, pues si bien es cierto que la persona, el acusado va a obtener una sentencia en donde se le considera culpable, a la víctima u ofendido de la conducta delictiva no siempre el sistema tiene para poder garantizarle ese derecho previsto en el 20 de la Constitución, apartado A y apartado C, el derecho a la reparación de los daños causados. Entonces, para eso se buscan este tipo de salidas alternas, ¿no? ¿En qué casos procederían? Por ejemplo, hablemos de los delitos de naturaleza culposa. Por ejemplo, hablemos de los delitos, en este caso de carácter patrimonial, siempre y cuando se hayan cometido sin violencia contra las personas. Hablemos, por ejemplo, de los delitos que se persiguen por querella, petición de parte ofendida o que admiten el perdón del ofendido. Sin embargo, también el legislador tiene previstos casos excepcionales en donde no van a ser procedentes las salidas alternas previstas en la legislación nacional. Maestra, ¿cuál es el objetivo realmente del constituyente? Bueno, el objetivo del constituyente, atendamos a que en aquel entonces, 2008, cuando se preveía ya el establecimiento de este sistema de justicia penal a partir de la reforma a estos 10 artículos que nosotros ya conocemos, a saber, del 16 al 22, el artículo 73, el 115 y el 123 de la propia Constitución, una de las finalidades que tenía el constituyente permanente era que si en aquel entonces en el sistema de justicia penal tradicional o mixto, de ese 100% de asuntos, prácticamente de ese 100% inicial, el 100% tenía que terminar en un proceso penal y de ese 100% prácticamente era seguro que un 97% de asuntos iba a obtener una sentencia de tipo condenatorio. Y esa sentencia de tipo condenatorio pues iba a traer como consecuencia que la persona muchas veces se viera privada de su libertad. Atendiendo a el sentido inverso de este presupuesto, se establecía en la reforma constitucional que en este sistema de justicia penal, y eso obviamente es el ideal, ¿no? Hacia allá queremos llegar a caminar algún día, se establecía que de ese 100% de asuntos se pudiera atender a un 90%, dándole prioridad al uso de las salidas alternas y formas de terminación anticipada, y que el 10% restante, eso que muchas veces escuchamos hablar, ¿no? Como los delitos de alto impacto, terminaran en una etapa de juicio oral, y evidentemente pues no es lo mismo que el enfoque del aparato de investigación de las conductas delictivas se dé en un 10% de asuntos que por su propia gravedad a la afectación de los intereses colectivos tuvieran que desarrollarse de manera tal que la sentencia que se busque ahí sea una sentencia condenatoria, a ese 90% que buscamos que sea resuelto antes de tener que llegar a la etapa de juicio oral, ¿no? El constituyente permanente por eso estableció estas salidas alternas y estableció las formas de terminación anticipada. Ahora, por ejemplo, en la Constitución nosotros tenemos un presupuesto debidamente establecido, porque el artículo 17 de la Constitución, que muchas veces suele confundirse con el fundamento constitucional de las salidas alternas, el 17 constitucional en su origen, en su párrafo cuarto, jamás habló de salidas alternas, habló de mecanismos alternos de solución de controversias. Específicamente para la materia penal se establecieron 3 requisitos, ¿no? Esos 3 requisitos, a saber, son los siguientes. Los mecanismos alternos tenían que encontrarse contemplados, en este caso, pues en los supuestos en donde la ley permitiera su aplicación. Segundo supuesto, buscarían como finalidad la reparación de los daños causados. Y tercer supuesto, la propia ley que los regulara tendría la obligación de establecer en qué casos requerirían supervisión por parte del órgano jurisdiccional. Por eso es que con estos 3 requisitos muchas veces el mecanismo alterno es confundido con las salidas alternas. En el caso de nuestro país, nuestra legislación procesal penal, a partir de marzo de 2014, que se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales, se habla en un capítulo específico de las salidas alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento. Porque por el otro lado tenemos una ley específica que regula la materia de la procedencia de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. El problema es que nosotros, cuando abrimos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del numeral 182 en adelante, en donde se empiezan a regular las salidas alternas, no hay un artículo que específicamente nos remita al uso de los mecanismos alternos, ¿no? Muchas veces por eso en la práctica suelen confundirse las salidas alternas con los mecanismos alternos. Las salidas alternas son temas procedimentales, específicamente el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento penal. Mientras por el otro lado los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal son herramientas no procedimentales que vamos a utilizar a partir de la participación de una tercera persona
persona especializada en la aplicación de los mismos llamada facilitador. En este caso, para poder llegar a los mecanismos alternos son netamente voluntarios, mientras las salidas alternas sí son temas procedimentales en donde, por ejemplo, el acuerdo reparatorio requiere forzosamente de la voluntad de la víctima u ofendido. En el caso de la suspensión condicional del procedimiento, no requiere forzosamente de la voluntad de la víctima u ofendido. Si bien es cierto que el Código Nacional habla que será procedente siempre y cuando la víctima u ofendido no se oponga fundadamente, tiene un requisito, que la oposición sea fundada, es decir, que no va a ser aprobado por el juez de control en su caso cuando no se haya dado cumplimiento a los requisitos de procedibilidad establecidos en el mismo código, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que en la práctica pues encontramos muchísimo en temas de confusión. A veces escuchamos a los abogados que, por ejemplo, te dicen es que solucioné un asunto con un mecanismo alternativo. No, un mecanismo alternativo tuviste que haber acudido a un órgano especializado de mecanismos alternos para que te ayudaran, te proporcionaran las herramientas no procedimentales llamadas diálogo, comunicación, encuentro, camino de la paz entre las partes intervinientes directamente en una controversia en materia penal, para que de ahí resultara una salida alterna, llámese un acuerdo reparatorio o llámese un plan de reparación, que es requisito fundamental que va a acompañar a la propuesta de la suspensión condicional del procedimiento penal, ¿no? Maestra, le voy a hacer la pregunta del siglo. ¿Ha funcionado? En base a su experiencia. No. Le voy a decir por qué, ¿no? Porque como abogados postulantes creo que nos hemos enfocado en estudiar las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y muchos de nosotros, todavía estoy hablando de 2008 a 2014, en donde si bien es cierto no teníamos una legislación específica que regulara el uso de los mecanismos alternos de solución de controversias, y que en cada legislación hasta antes de 2014, cada estado de la República Mexicana ya con sistema de justicia penal acusatorio, entre ellos el Estado de México, no teníamos una regulación clara de los casos de procedencia de las salidas alternas, ni tampoco una forma de control sobre de ellas. Bueno, pues cuando viene el 2014, marzo de 2014, y se promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvimos un desvío de tiempo. Para diciembre de 2014 se promulga la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, pero como el código, que era el que precedía la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, no estableció ningún artículo en donde nos remitiera esa ley de la materia, entonces en la parte de la dinámica de capacitación para operadores de este sistema de justicia penal, de hecho podemos ver que la gran mayoría de planes y programas de estudio establece en un tema específico las salidas alternas y no hablan de los mecanismos alternos. Y entonces, al no hablar de mecanismos alternos, muchas veces la solución del conflicto se queda entre abogados, ¿no? Por ejemplo, yo critico mucho que muchas veces vamos a las audiencias que vemos los requisitos de procedibilidad establecidos para un acuerdo reparatorio o para una suspensión condicional del procedimiento. El órgano jurisdiccional muchas veces le dice a las partes intervinientes, bueno, ¿ustedes saben que este asunto podría ser resuelto mediante una salida alterna? Sí, sí lo sabemos, ¿no? Pregunta el juez, responden las partes intervinientes. El juez pregunta si existe alguna propuesta de salida alterna. Y entonces viene muchas veces el abogado defensor, que evidentemente es al que le interesa el que su defendido salga lo mejor librado posible del procedimiento, dice, sí, su señoría, fíjese que existe la posibilidad de generar una salida alterna con la víctima del delito, ¿no? Y entonces el juez dice, bueno, asesoría jurídica, te pregunto, ¿conoces esta posibilidad? Su señoría, nos gustaría conocerla, ¿no? Pero nos gustaría, o sea, ya formo parte de. Entonces muchas veces, ¿qué sucede? El juez dice receso, decreto receso, para que intenten ponerse de acuerdo. Pero me fascina la dinámica que se da en las salas de audiencia, porque entonces se levanta el abogado defensor, se acerca al asesor jurídico, el Ministerio Público por este lado, pues asume que también está haciendo todavía, esta es una parte que no se nos ha quitado de este sistema, ¿no? Que el Ministerio Público asume que a su vez representa los intereses de la víctima del delito, y no es cierto. El Ministerio Público es un actor dentro del procedimiento que debe de comportarse con objetividad, con legalidad, que lleva un planteamiento acorde al respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Y que una de sus funciones principales es investigar la conducta delictiva a fin de esclarecer los hechos, pero no está a favor de la víctima del delito, es representante social, ya no está a favor de la víctima del delito. Y entonces me fascina porque va el abogado defensor, le hace la propuesta directa al asesor jurídico,
jurídico, el asesor jurídico le dice, dame 5 minutos, lo voy a platicar con la víctima y ahorita te busco, ¿no? Y entonces el asesor jurídico le plantea la hipótesis a la víctima, pero nunca hubo un acercamiento directo entre el imputado y la víctima, lo cual hace muchas veces que nos vamos por el tema de carácter económico, y perdón por decirlo de esta manera, ¿no? Nos vamos muchas veces por el tema de carácter económico. Entonces, cuando termina la audiencia en donde se aprobó una salida alterna, la víctima dice, en el lenguaje coloquial de la víctima es, la justicia sí tiene precio. En el lenguaje coloquial del imputado, el pensamiento es, a lo mejor si le hubiera ofrecido 5 pesos en lugar de 10, atendiendo a la necesidad económica de la víctima, pues con eso se hubiera dado por satisfecha, ¿no? ¿Qué pasa? Porque no tenemos en este momento un verdadero sistema que le dé seguimiento, que marque el registro de un acuerdo reparatorio o de una suspensión condicional del procedimiento. Y esto es falta de creatividad y falta de voluntad legislativa. Porque debo decirle que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en los casos de excepción, es decir, en donde no será procedente un acuerdo reparatorio y en donde no será procedente una suspensión condicional del procedimiento penal, prácticamente si con anterioridad, por ejemplo, para el acuerdo reparatorio, si con anterioridad ese mismo imputado ya había gozado de otro acuerdo reparatorio por hechos que correspondan a naturaleza de delito doloso. Eso evitaría que las conductas fuesen repetitivas, ¿no? Aquí voy a poner el ejemplo de una persona que ingresa a un centro comercial, comete un robo sin violencia, es detenido, va a parar a la agencia del Ministerio Público, se le da un acuerdo reparatorio, le damos la vuelta al procedimiento y a los 3 días, si no es que menos, ya lo tienes por una conducta delictiva, delito patrimonial cometido sin violencia. Evidentemente, si tuviéramos este mecanismo para generar registro y dar seguimiento, entonces este mecanismo tendría que ser utilizado a nivel nacional porque tendría que ser homologado. Ahora, herramientas existen, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de temas de seguridad pública, inmediatamente nuestra mente nos remite a temas de Plataforma México. Lo mismo tendría que suceder para poder registrar el uso de una salida alterna, lo cual implicaría entonces que a esta persona ya no podría yo estarle concediendo salidas alternas de manera consecutiva, ¿no? En el caso de la suspensión condicional también hay un requisito de excepcionalidad. No va a proceder si con anterioridad ese mismo imputado ya había tenido otra suspensión condicional del procedimiento. Para el caso de que la haya tenido, si la cumplió, debieron de haber transcurrido por lo menos 2 años. Si la dejó de cumplir desde la fecha de incumplimiento hasta que vuelve a solicitarnos otra suspensión, debieron de haber transcurrido por lo menos 5 años. Pero esto debería de ser a nivel nacional. Claro. Porque, por ejemplo, a lo mejor homologamos Estado de México y Ciudad de México, zona metropolitana. Sí. Pero ¿qué tal si ese mismo imputado en Zacatecas solicitó una suspensión condicional del procedimiento penal y después es detenido en Querétaro? Pues entonces ya no hay manera, salvo que a lo mejor nos pongamos a buscar muy detenidamente la información, el sistema nos va a arrojar si es cierto, ¿no? Ya tuvo una por acá y por lo tanto no le puedes conceder otra. Claro. Pero nos falta esta parte de homologación, por eso yo insisto mucho en la parte de voluntad legislativa, ¿no? Tenemos que ser, yo creo que más ocurrentes, más dinámicos, para que realmente esto funcione, porque en el argot coloquial, la sociedad dice, bueno, y de hecho así lo transmiten muchas veces los medios de comunicación, ¿no? Es que este sistema es peor que el sistema de antes de justicia penal, porque este sistema facilita que todas las personas, pese a que son detenidas, queden en libertad. Pues sí, pero realmente no sabes que el mismo sistema pondera, por ejemplo, el uso de este tipo de salidas alternas, pondera el uso de los mecanismos alternos, en donde además, por ejemplo, el mecanismo alterno, bien elaborado, facilitaría que no habláramos de reincidencias delictivas, porque cualquier delincuente en la gran mayoría de los casos pues tiene razones que lo llevaron a delinquir, ¿no? Entonces, a lo mejor a partir de un mecanismo alternativo, como podría ser una mediación, una conciliación o incluso una junta restaurativa, en donde la comunidad se puede hacer partícipe, la persona que cometió la conducta delictiva entendería empáticamente que es ponerse en los zapatos de la víctima del delito. Entonces, a lo mejor genera conciencia, que esperaríamos que eso sucediera, a fin de que esta persona pues evitara recurrir en la realización de conductas delictivas, ¿no? Entonces creo que por ahí va la respuesta en el sentido de que no funciona, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, sí, no funciona. Por eso yo le preguntaba en base a su experiencia. Es difícil, muy difícil, ¿no? Pero en ese camino estamos, que yo creo que una de las finalidades es seguir trabajando. ¿El acuerdo reparatorio siempre es aplicable? No, no en todos los casos. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece en qué casos será procedente el acuerdo reparatorio y en qué casos no podrá ser procedente. ¿En qué casos va a ser procedente el acuerdo reparatorio? Será procedente cuando hablemos de delitos que se persigan a petición de parte ofendida, que admiten el perdón del ofendido, delitos que se persigan por querella, patrimoniales sin violencia sobre las personas y en delitos de naturaleza culposos. Y aquí es una parte bien importante, porque cuando hablamos de delitos culposos hablamos hasta de homicidios culposos, ¿no?
Claro, sí. Entonces aquí sería procedente un acuerdo reparatorio. Evidentemente el precio de la vida jamás va a ser costeable, eso es entendible, pero tampoco a una persona que cometió un homicidio culposo tampoco es que haya traído en la mente el querer ubicar a una víctima en concreto y el querer decir la voy a matar. Entonces pongámonos del otro lado, ¿no? Que esa yo creo que la parte que la sociedad aún no ha asumido. Por ejemplo, estamos hablando de un homicidio culposo, la vida de tu familiar no va a ser retribuida absolutamente con nada. Sin embargo, aquí hablemos de dos personas que podrían perder totalmente todo. Por el otro lado tenemos al imputado que fue culposa la conducta delictiva que se le atribuye. Si lo enviamos a la cárcel, por ahí siempre utilizo esta frase del genio Raúl Zaffaroni, la cárcel no es lo mejor que puedes aplicar en un sistema democrático de derecho, ¿no? Porque es tanto como regresar a la persona que metes a la cárcel a la época de infancia. Y aumentar las penas tampoco. Exacto. La época de infancia es una época de desobediencia, ¿no? Entonces, el que era bueno estando en sociedad, lo metes a la cárcel, se va a convertir en mala persona. El que era malo va a salir muchísimo peor ingresándolo a la cárcel, ¿no? Entonces, si metemos a una persona que cometió una conducta culposa a prisión, evidentemente la cárcel no va a ser un buen contexto para él, ¿no? Al contrario, no favorece nada la no reincidencia, al contrario, seguramente cuando salga de prisión lo vas a tener reincidiendo en otro tipo de conductas delictivas, ¿no? O muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puede salir de prisión si ingresó por un delito cuya pena era de tanto? Pues porque allá adentro tuvo que aprender a sobrevivir y participó en motines y participó en riñas y lesionó a compañeros y demás. Entonces, una pena de tantos años de repente pum, se incrementa, ¿no? Por la misma naturaleza. Aquí también un tema importante es que el acuerdo reparatorio no procede en temas de violencia familiar, ¿vale? A fin de evitar que esto pudiera llegar a generar otro tipo de conductas delictivas, como podría ser una tentativa de homicidio, como podría ser una tentativa de feminicidio o como podría ser el feminicidio mismo. Maestra, el tiempo lo tenemos muy corto, ¿eh? Yo creo que tengo muchas preguntas que hacerle, pero ¿podría resumirnos en 3 minutos todo lo que estamos hablando? Inclusive, hay muchos alumnos pasantes, maestros, pasantes que nos ven el fundamento legal. Por supuesto, de las salidas alternas específicamente no tenemos como tal para el sistema de adultos un fundamento constitucional. Recordemos que el sistema de justicia penal acusatorio, su origen es específicamente a partir de la reforma que sufre el artículo 18 de la Constitución en el 2005, en donde se incorpora aquí sí específicamente el uso de las salidas alternas en el sistema de justicia, en aquel entonces especializado para adolescentes. En adultos intentamos copiar el modelo de justicia especializada para adolescentes que ya veníamos trabajando desde 2005. Existe un error cuando nosotros señalamos que el artículo 17 de la Constitución establece la procedencia de las salidas alternas. En primer lugar, no habla de salidas alternas, habla de mecanismos alternos. El párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución habla de menos formalismos procedimentales, tratando de garantizar un acceso a la justicia, pero ese tampoco es el fundamento constitucional de las salidas alternas. Yo creo que aquí más bien lo que existió en nuestro país fue una confusión netamente legislativa, atendiendo a lo que ya se tenía como modelo en otros países, ¿no? Entonces, específicamente no hay un fundamento constitucional del uso de las salidas alternas. Sí hay un fundamento procesal, que en este caso es el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del capítulo del Código que se refiere al uso de las salidas alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento penal. Maestra, yo le quiero agradecer mucho por haber sido con nosotros. Nancy Villafán Pérez, usted es abogada postulante. ¿Quiere dejar su número de teléfono, redes sociales, dónde la pueden encontrar? Por supuesto, mi fanpage es abogada Nancy Villafán. En Facebook también me pueden encontrar como Nancy Villafán. En Instagram como Nancy Villafán. Y mi dirección de correo electrónico es lic.nancybillafan@gmail.com. A sus órdenes. Pues ya escucharon a la licenciada. Excelente licenciada, muy amable licenciada. No, hombre, pues a ustedes, de verdad, a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido todo un honor el estar aquí. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Es que lo